Y aunque la Biblia cuenta una sola historia, no podemos leer toda la Biblia de la misma manera. Si no prestamos atención a cada estilo literario en el que fue escrito cada libro de la Biblia, nos vamos a perder el esplendor de su mensaje. Porque sí, se cuenta una historia en la Biblia, pero tiene muchos estilos. ¿Cuáles son esos estilos? De eso estaremos hablando en Conexión con la Palabra. Bienvenidos. Hay días fríos y nublados. Hasta el corazón se congela cuando nada te sale bien. Hay días secos y soleados. La fatiga te puede enloquecer. Hay días donde no pasa nada. Sientes que la monotonía te asfixia. Pero en todo tiempo, la luz, el agua, el consuelo y la esperanza Descubrimos en Conexión con la Palabra. hay días. Tantísimos, pero algunos, varios estilos en la producción literaria de la palabra de Dios, de la Biblia. Está el discurso, está la poesía, está la narrativa en forma de prosa también. Podemos encontrar mucho drama, una narrativa histórica, en fin. Y nosotros podemos comprender, como estábamos mencionando, la Biblia si pudiésemos lograr también comprender un poco más, conocer los estilos literarios en los que está escritos, en los que la Biblia se ha escrito. Bueno, Así, pero Berito, dígame usted, ¿cuál es pero el ¿qué estilo literario gusta? te gusta leer a ti? A ver, A mí. cuénteme usted. A ver, ¿le gusta la ficción? ¿Le gusta la prosa? La novela. La novela. Las novelas No, le no gustan. las coreanas, la novela. ¿Qué como drama? estilo. ¿Qué drama? No. Me gusta bastante la poesía. Ah, Ah, ¿te ¿te gusta la gusta la poesía? poesía? Cuéntame. Pero el discurso también. El Mm. discurso también. Me conecto mucho porque es bastante sintetizado. Claro, obviamente. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Ya, ya, O sea, ya. está sumamente sintetizado Claro, lo que tienes al que grano, hacer. Al grano, al exactamente. grano, es así. Qué Exactamente. chévere. Y las historias. Y las historias. ¿A quién no le la gustan las historia como historias? tal, ¿no? Como las buen lector. parábolas. Sí, las parábolas que encontramos Le gusta. allí. Qué en genial. fin. ¿Y en tu caso, Vero? ¿Sabes qué? A mí sí me gusta la ficción. Algunos libros, como por ejemplo C.S. Lewis, me encanta. Tolkien me parece Claro. interesante también. Incluso Josh McDowell, en Todo el Mundo Apologético, escribió un libro de ficción interesante. Me llama la atención ese mundo, pero también me gusta la prosa, ¿no? Obviamente aprender y una que otra poesía. Antes me gustaba más la poesía, hoy más o menos Más o le hago a menos. la poesía, pero me gusta Bueno, también. si me preguntan a mí, me gusta más Te preguntamos. la narrativa. ¿Te gusta la Pero en narrativa? ese estilo de historia, la biografía me encanta. Me gusta leer la biografía de personajes porque tiene esa mezcla de la historia, desde dónde empiezan, hacia dónde van, hay la trama, hay también obviamente el desenlace. Me encanta ese estilo. La poesía, honestamente, no soy fan, por eso creo que nunca le he dedicado una poesía a mi esposa, Híjole. por ejemplo. Así que Pero una carta bien Oye, una escrita, carta sí. creo que sí, hay de Claro, pronto claro. como biografía de pronto. ¿Y la lectura apocalíptica? En Porque cuanto también hay a un esto. estilo, Claro. estilo y fondo, ¿no? Lo apocalíptico Sí. como tal. Claro que sí, aunque tiene muchos códigos que hay que Claro. entenderlo, hay varias, o sea, cada una de las narrativas tiene un contexto y hay que entender de acuerdo a ese contexto. Y bueno, tal vez alguien diga, ¿por qué están hablando de esto? Y es porque justamente la Biblia, aquí en Conexión con la Palabra, tiene estilos que uno se asombraría. Uno pensaría que es un solo estilo. No, y vamos a encontrar con en el espacio que hoy justamente vamos a estar desarrollando, estilos literarios. Alguien podría decir, ¿y de qué me funciona esto? ¿De ¿Para qué qué me sirve saber esto? Pues déjame decirte, tal vez incluso Duval, Vero, yo nos hacíamos en algún momento esa pregunta, porque es muy amplio, pero a la vez cuando logramos entender, aunque sea la parte general, nos encantaría que el día de hoy te lleves por lo menos esos conceptos que te muevan de un espacio a otro y que de esta información que hoy brevemente te vamos a condensar, te pueda llevar a esa curiosidad de ampliar más tu conocimiento. Así que estamos contentos, agradecidos aquí en Conexión con la Palabra. Por si acaso, estamos ya conectados tanto en Facebook como también en nuestra página. Nos puedes ver en nuestra página web. Pero yo quiero dar la bienvenida. Hoy tenemos a un invitado. Claro.
a un por invitado que forma supuesto. parte de un proyecto que se llama Proyecto Biblia. Él está desde su casa y él es Marco Arjona. Muy buenos días, Marco. Qué gusto tenerte. A ver Buenos si la días. conexión... Ahí estás, Marco. Qué Hola, gusto Marco. tenerte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. La segunda ya es la segunda vez que nos vemos. Estuvimos hace Es la unos meses, La segunda, ¿no? pero esta segunda. es la primera en nuestro segmento, ¿no? Claro, en Es Conexión verdad, en es la verdad. Palabra, En esta la es la Esta es radio, la primera. primera. Este es el Esta es la primera. estreno. así Claro que que no, sí. súper Y contento. bueno, Muchas gracias por la hemos invitación. estado, sí, qué bueno, Marco. Hemos estado usando algunos de los proyectos Sí, de sí. Proyecto Los Biblia, videos los en sí. videos de Ujú. Proyecto Biblia para poder motivarnos y crecer juntos en por qué leer la Biblia, ¿no? Y por qué conectarnos con la palabra de Dios. Pero nos encantaría que tú nos cuentes un poquito qué es y qué propósito tiene Proyecto Biblia. Perfecto. En Proyecto Biblia creamos contenidos, como decían ustedes, tenemos los videos, tenemos artículos en nuestra página web, tenemos planes de lectura, tenemos podcast, todo con la idea de ayudar a la gente a justo lo que estamos hablando hoy, de que puedan entender Ujú. la forma que fue escrita, que veamos que es una historia de principio a fin, de Génesis, donde Dios crea este mundo perfecto. Hay un problema en ese mundo, ¿qué pasó? Y después termina con un cuento de hadas y vivieron felices para siempre. Queremos como mostrarle a la gente cómo de esa forma que fue escrita y cómo cada página de la Biblia nos apunta hacia Jesús. Entonces ese es nuestro corazón, de poder ayudar a la gente a entender la Biblia como una historia que nos lleva a Jesús para que puedan conocerlo, para que puedan entenderlo y puedan tener sus vidas transformadas por él. Qué Ujú. maravilla. Y también preguntarte, Marco, he visto que no solamente se manejan en un solo idioma, sino en diferentes. ¿A cuántos países ahora mismo Proyecto Biblia está llegando y en cuántos idiomas? Sí, tenemos nuestro contenido, los videos, los artículos, todo esto que decía, en 55 lenguajes, con la idea de poder alcanzar a todo el mundo con esta misión de ayudarles a entender la Biblia. Y eso, bueno, abarca casi, diría casi todo el mundo. La idea de 55 lenguajes era porque Wow. con esos 55 podemos llegar, la gran mayoría del mundo puede entender uno de esos idiomas. Qué maravilla, qué increíble. Y español, Ahora, cuando aclaro que español es estamos... el inglés es el que tenemos más audiencia, pero español está ahí segundo. Está la Claro, audiencia Wow. claro. hispanohablante está continuamente más pidiendo más contenido, como que ya leímos todo lo que hay, ya vimos Ujú. todos los videos, escuchamos todos los podcasts, pero español está bien fuerte. La audiencia se nota que tiene mucho hambre Wow. y quiere más. Sí, 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 sí. Qué qué bueno. bueno. Y eso implica también mayor desafío para Proyecto Biblia, ¿no? De estirarse un poquito en cuanto a contenido y materiales. Duval. Y cuando vemos que un proyecto va creando las conexiones y generando las respuestas a las necesidades, inquietudes de Mm, los seguidores, de los lectores, de los consumidores de manera general, uno empieza a ver el resultado de ese trabajo. ¿Cómo ves que sigue impactando y se sigue ampliando? ¿En qué sentido están creando esa extensión, esa proyección del ministerio en función de ir conectándose mucho más con las personas? Sí, creo que trabajamos mucho con organizaciones locales. Más, tenemos varios proyectos que estamos haciendo con ustedes, con HCJB, en la página web, estamos ahí en la app también. Eh, la idea no es que pongamos nosotros contenido ahí online, en la web, que la gente nos encuentre. La idea es trabajar con ministerios locales y ser una herramienta mm, de la iglesia y las comunidades locales. Porque no esperamos de que, bueno, acá está y vengan y vean nuestro contenido. No, queremos trabajar junto a comunidades locales. No esperamos que seamos Ujú. nosotros y que vean, porque la idea no es tampoco leer la Biblia, entenderla, genial, pero para si la entiendo y no la aplico, si la entiendo y no la charlo, la comparto, la mastico con mi comunidad, como que nos perdemos de mucho más. La Biblia fue escrita para comunidades. La Biblia, mm. puede que haya unas ciertas cartas que fueron escritas específicamente a alguna persona, pero para que se lean en comunidades. Entonces creo que también nos perdemos de mucho si ponemos contenido y bueno, el que quiera ver que lo vea. No,
queremos ir mucho más de eso y por eso trabajamos, en respuesta a tu pregunta, trabajamos con organizaciones, con ministerios, con iglesias locales para que sea una de muchas herramientas que hay para poder entender la Biblia y charlar acerca de la Biblia y meditar juntos en la Biblia, es más, leerla juntos. Y vivirla, como Y dices, vivirla, ¿no? Ese es claro. el desafío final. Claro que sí. Ujú. Estamos dialogando con Marco Arjona de Proyecto Biblia. Es uno de esas piezas claves también en este vasto proyecto que nos estaba mencionando. Y antes de irnos al tercer episodio, que justamente Marco, hoy vamos a estar dialogando acerca de los estilos literarios, pero antes de ir a ese video, Marco, alguien puede estar mirando, escuchándonos de que, bueno, yo trabajo en un ministerio donde la Biblia es casi el centro, pero ¿cuáles han sido los desafíos propios para Marco Arjona en este trabajo? ¿De qué manera tu vida ha sido estirada a través del trabajo puntualmente donde la Biblia es la que genera contenido, pero a la vez también, obviamente, me llega a mi propia vida, ¿no? Mm. Creo que un poquito lo que acabamos de hablar. Me es fácil también, bueno, tener o trabajar en un proyecto que es acerca de la Biblia, leer la Biblia, pero no plasmarlo afuera de mi tiempo con Dios, de no hacerlo en Mm, comunidad, de decir, bueno, ya leí mm, el devocional, leí la Biblia, o creo, o trabajamos en este video juntos de la Biblia para poder explicarlo y que se quede en ese nivel, ¿no? Creo que el desafío para mí es, bueno, genial, ahora cómo puedo aplicar eso o, o trabajarlo con alguien más, trabajarlo con mi comunidad, con mi familia, con mi iglesia, con mi grupo pequeño, cómo puedo extender a que vaya más allá de mi tiempo personal de trabajo o lectura de la Biblia. No sé si me expliqué bien, pero ujú. eso, o sea, Sí, 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 claro. cómo lo saco hacia afuera. Wow, Formidable. muy bien. Ahora sí, retomando este tema, hemos visto algunos videos de Proyecto Biblia, Ujú, hemos ujú. estado ahí compartiendo, la gente ha respondido, nos hacen preguntas, hacen comentarios. Hoy vamos a retomar entonces los estilos literarios. Sí, se cuenta una sola historia, pero hay tantas historias, ¿por qué? Y los estilos, el conocer los estilos literarios nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Así es que queremos invitarte a que puedas ver el tercer Ujú, y video, el escuchar tercer a la video vez, ¿no? gracias a Proyecto Biblia, al equipo que Marco Arjona también trabaja con Proyecto Biblia. Vamos entonces a mirar los estilos literarios. Presta atención y luego estaremos conversando de este tema. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto.
Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Sé que vamos descubriendo. Y quedas picado. Sí, Es sí, y decir, eso es con la bueno. curiosidad, ¿no? Y eso es bueno. A mí particularmente, por ejemplo, hablando del discurso, me gusta mucho. Sí, ¿no? Romanos, por ejemplo, Uf. me encanta por eso, porque es muy discursivo, hay mucha lógica, Ujú. muchos aspectos hasta filosóficos. Claro. Por eso, así como Y es demasiado. bien difícil. así como a ti te encanta Es bien Tolkien, a mí me fascinan los escritos de Jonathan Edwards, por ejemplo, Ah, ve usted. o del más moderno John Piper, También. en fin, y por citar algunos. Sí, Eso es mi también gusto me muy gustan, particular. también me gustan, Eso es pero muy está bien. particular. Y pasarte, por ejemplo, de Romanos a leer Proverbios, Ah, no no, sé, pues. es como generar un descanso también al cerebro. Igualmente Como de me una encanta la ola poesía. a otra. Sí, o a veces de una ola intensa a un remanso, ¿verdad? También. Ahora, Marco, a ti de manera particular, ¿qué estilo te gusta más o con el que te conectas mejor? En la Biblia. En la Creo que Biblia, en por supuesto. cuanto a literatura bíblica, los salmos me gustan mucho. Mm. Porque como decía el video, ¿no? Que todos tenemos caminos mentales donde que lo sabemos y los caminamos, pero la poesía y el arte de diferentes formas te ayuda a ver otros caminos que por ahí o de la forma que por ahí nunca ni lo hubiésemos pensado, usando la creatividad, usando el arte, usando diferentes herramientas. Entonces los salmos me gustan mucho
también por la honestidad de los salmistas, como que no, o sea, Ujú. están pensando, Dios me desampara de esas partes, o sea, estoy acá solo, te olvidaste de mí, ¿cómo te atreves? Como me gusta esa honestidad que tienen los salmistas y no le tienen miedo necesariamente a Dios de decir cómo están sintiendo. Y al mismo tiempo están hablando con Dios, al mismo tiempo están diciéndole a Dios lo que les está Ujú. pasando. Entonces creo que me he identificado muchas veces con diferentes salmos que me ayudaron a por ahí eh, decir mis frustraciones hacia Dios, pero también decirle que al final del día igual confío en Él. Qué bien. Qué chévere. Y por eso queremos hablar un poquito de estos tres estilos Sí, literarios sí. de manera Ujú. general, ¿no? Por ejemplo, la narrativa Mm. bíblica. Y algo que me encantaba y que decía también el video es que alrededor del 43% de la Biblia, imagínense, el 43% de la Biblia está escrita en forma narrativa. ¿Por qué? Ujú. Porque las historias son la forma universal de la comunicación humana. Claro. Dios diseñó nuestro cerebro para poder aprender a través de historias. Ujú. Y es por eso que Así también es. las historias le dan sentido a ciertas cosas. Ahora, lo que me gusta es cómo los escritores bíblicos fueron tan geniales, tan genios de poder escribir las historias y no ponerlas al azar. O sea, en Ujú. realidad como un argumento, ¿no es cierto? Tiene la historia, tiene el conflicto, tiene el clímax y tiene el desenlace. Entonces, algo que me gustaba que también quiero motivarles a buscar los podcasts de Proyecto Biblia para que te ayuden a entender más esto Sobre la de la narrativa. narrativa y Ujú. de los demás temas, es que decía, sí, hay una sola historia, la historia de Jesucristo y a toda la historia de la Biblia apunta a Jesucristo, pero lo interesante es que hay muchas mini historias a lo largo de la Sí. Biblia y uno dice, ¿cómo yo puedo leer de esa manera? Y tanto John Collins como Tim Mackey, al hablar en uno de los podcasts de Proyecto Biblia, decía, son como estas escenas de una gran obra. Cada historia va contando como es como una escena o como un momento o como Ujú, un ujú. movimiento de la gran historia. Entonces, cada historia que está narrada en la Biblia no está puesta al azar, todo lo contrario, tiene una razón de ser y las herramientas básicas de la narrativa bíblica son el argumento, es decir, todas tienen un argumento, una secuencia Ujú. de acontecimientos encadenados en un patrón de desarrollo significativo, causa y efecto. Entonces, esto es importante entender que se está desarrollando la trama, pero además también tiene un contexto que te habla de un tiempo y de un lugar. Y eso va a ser súper importante cuando estemos leyendo la historia. Y Y personajes. obviamente la Ujú. tercera herramienta son los Mm. personajes. Pero algo que me encanta, que también debemos entender cuando leemos la narrativa bíblica, es cómo se argumenta esta trama. Y es porque hay tres niveles en los que muchas veces nosotros estamos leyendo la narrativa bíblica y allí podríamos caer en una mala interpretación. Y eso a mí me voló la cabeza porque decía, wow, ¿cómo? Primero, el nivel 1 es la historia general. Hablábamos en el capítulo anterior que toda la Biblia apunta a Cristo, pero en el nivel 2 son esos actos que componen la historia. Entonces, Mm. acto 1, acto 2, y ahí están, por ejemplo, la creación, el pacto, ¿no es cierto? Ujú. La ley, la liberación del pueblo. Todos esos son actos en la narrativa bíblica. Y después está el nivel 3, que son cientos de mini historias como escenas o pequeños actos en sí mismos. Pero entender en qué nivel estamos leyendo la narrativa bíblica realmente nos va a ayudar muchísimo para no caer en malas interpretaciones. En este podcast que yo les digo que estaba escuchando de Ujú. Proyecto Biblia, me encantó porque puso el ejemplo de Gedeón, la historia de Gedeón. Y siempre agarramos la historia, la parte, la mini escena de toda la gran escena de cuando Gedeón le dice, Dios, ¿realmente tú quieres que yo libere al pueblo? Y entonces voy a poner un vellón. Y si el vellón está seco y la tierra está mojada, diré que sí. Y luego dice, no, voy a poner el vellón y ahora que la tierra esté seca y el vellón esté mojado. Ujú. Y cogemos solo esa mini historia y decimos, aquí está una enseñanza de cómo yo debo pedir dirección a Dios. Pero lo interesante es que tú estás leyendo recién en el nivel
3 de la narrativa bíblica, la Imagínate. mini historia. Wow. Luego tienes que leer, obviamente, el nivel 2, que habla de los actos que componen la historia. ¿Y cuál es el acto? Tú tienes que leer desde Jueces 6 hasta Jueces 8 para entender esa mini historia y te darás cuenta que no tiene nada que ver esa lección del vellón de decir, Dios, muéstrame si es que esto tengo que hacer o no. O sea, eso fue increíble. ¿Por qué? Porque en realidad está hablando de un hombre que tenía falta de fe desde el inicio y que Dios, a pesar de su falta de fe, lo usa para liberar al pueblo. Y eso luego se hace más grande en la gran historia de que el pueblo de Israel siempre estuvo buscando un líder sabio, un líder íntegro, y que a la larga, a pesar de eso, Dios siguió cuidando al pueblo de Israel, y por eso vino nuestro Redentor y Salvador. Entonces, cuando entendemos y leemos la narrativa bíblica en un contexto mejor, en un contexto claro, leyendo toda la historia, nos vamos a dar cuenta que allí podemos evitarnos interpretar cosas que no tienen nada que ver, que a veces puede ser incluso lo contrario. A veces pensamos, Gedeón, qué bien, cómo le pidió la señal a Dios. En realidad, si lees todo el texto, Vas a entenderlo vas más. a entender de algo diferente. Entonces, como Qué un chévere, qué ejemplo lindo. de lo que significa leer la narrativa bíblica, y las historias no están puestas porque sí, están fríamente calculadas gracias a Dios y a la guía del Espíritu Santo. Qué lindo, muy bien, Berito. Gracias por compartir esto. Estamos hablando acerca de estilos literarios y puntualmente de 3, básicamente. La narración que acaba de mencionar Vero, chévere, y esto esperamos que en conexión con la palabra, pues sea simplemente un abre boca, que tú puedas de alguna manera, la próxima vez que abras tu Biblia, puedas ir un poquito más allá. De eso se trata, ¿no? De avanzar un poquito, como cuando haces ejercicios, ¿no? Inicias con un peso de 50 kilos. Tal vez empiezas con el de 2.5 libras, algo chiquitito, y paulatinamente vas avanzando. Pero antes de seguir, yo quiero hablar de la poesía, pero antes de esto, Marco, continuando contigo y para que no estés ahí solamente como espectador, conocer estos estilos literarios de la Biblia, como la narrativa, más adelante la poesía, el dogma, ¿de qué manera nos ayuda el entender todo esto para que la lectura de la Biblia sea más profunda, de pronto más impactante, más medida a mi contexto? ¿Qué dirías tú al respecto, Marco? Qué buena pregunta. Creo que es la mejor forma de honrar la Biblia. Eh, Obvio que poniéndola en acción, pero también no venir con la idea de que lo que yo creo o quiero que la Biblia sea, sino mi forma de honrar la Biblia es decir, no, ¿sabes qué? Por ahí, y yo crecí por ahí, estoy en este proceso de desaprendizaje, de formas que fueron comunicadas a mí cómo se lee la Biblia, pero que crearon, no era la esencia de por ahí, como Vero bien decía, ese ejemplo de que perdiste toda la esencia y por ahí, yo me acuerdo de chiquito que había escuchado esa historia en la escuela dominical y aprendí, entonces le tengo que pedir a Dios pruebas y le tengo que pedir a Dios que me confirme todo lo que tengo que hacer. Era chiquito, tenía, qué sé yo, 9, 10 años, pero la forma en que se había sido comunicada conmigo esa historia me hizo entender eso. No veía el panorama de que la idea era que no, el chabón tenía falta de fe, el aprendizaje es Dios nos va a usar a través, incluso con tu falta de fe, pero tengamos fe en Dios, porque Él va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Entonces, eso, creo que honramos la Biblia cuando la tomamos de la forma que fue escrita. Creo que también nos ayuda a no abusarla o mal usar la Biblia. Históricamente, en diferentes comunidades, diferentes tiempos históricos, diferentes países o imperios, han usado la Biblia para justificar, o pasajes sacados de contexto de la Biblia, para justificar, por ejemplo, la esclavitud. Entonces vemos cómo no honrando la Biblia de esa forma puede llevar a mucho dolor, a incluso hasta pecado, porque no la estamos tomando la Biblia de la forma que fue escrita, sino queremos que la Biblia se ajuste a cómo nosotros vemos al mundo. Y también creo que nos perdemos de la hermosura del diseño de la Biblia. De principio a fin es una historia súper, súper hermosa. Y hay partes que uno por ahí dice, pero ¿y esto por qué está acá? Y si está ahí es porque tiene un rol dentro de toda esa historia. Vemos muchos, cuando a medida que vamos estudiando, creo que el próximo episodio es
acerca de la literatura judía, ven Ajá. muchos Ujú. patrones de que se repiten. Hay patrones que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y que en serio hasta hace unos cuantos años que no empecé a ver ese patrón yo. Proyecto Biblia a mí en lo personal me ayudó mucho a ver esos patrones de que, es exactamente lo mismo de capítulo 1 y 2 de la Biblia. La gran mayoría vuelve al capítulo 1, 2, hasta Apocalipsis vuelve de vuelta a la Ujú. historia esta de cómo vamos a volver a ese jardín del Edén. O con el templo, todas las imágenes del templo, cómo reflejan lo que era el jardín del Edén. Eh, bueno, puedo hablar de esto por mucho tiempo, pero eso más creo que es la forma que podemos honrar la Biblia y no perder la esencia, y no abusarla ni mal usarla para lo que yo eh, quiero que la Ujú. Biblia haga por mí. Wow. Topaste grandes puntos, me quedo con el honrar, me quedo también con esta manipulación que podría generarse cuando tomamos una narrativa corta, o mejor dicho, aislada, Claro. y no vemos toda la narrativa, y creo que de eso podríamos hablar mucho, pero viene ahora un estilo que tú dijiste que te encanta, y es la poesía. Mm. Y lo curioso de esto es saber que en la Biblia no hay poca poesía, hay mucha poesía. Claro. Tanto así que el 30% de la Biblia, ahora tú puedes tener tu Biblia, sabes, el 30% de la Biblia está escrita en poesía. Y esto es O sea, me increíble. va a tener que gustar otra vez Es la que, poesía. No, claro, mentira, me pero encanta. voy a dar algunos detalles de la poesía para que podamos también entenderlo, porque alguien diga, pero yo no he leído rimas, por ejemplo. No, ¿dónde hay una rima? No, no, no. Vamos a ir a eso. La mayoría de los escritos de la Biblia, por ejemplo, son poemas magistrales, épicos, y la mayoría del discurso de Dios también se presentó en forma de poesía. Dios utilizó mucho la poesía también para dar un discurso a su pueblo, para dar discurso o mensaje a través del profeta para que transmita a su pueblo. Hay relato en la Biblia donde la narrativa histórica hace una pausa y da un paso a un poema. Quiero explicarme aquí en este sentido. Berito hablaba acerca de la narrativa, una historia. Y quisiera que juntos podamos trasladarnos a aquel momento cuando Moisés, por ejemplo, él levanta la vara o topa el río rojo, el El mar mar rojo, rojo. perdón, el mar rojo, sí, sí, perdón, el mar rojo, y se abren las aguas. Y empieza la narrativa describiendo Moisés toda la historia, pero de pronto hace una pausa. Y en el libro de Éxodo, capítulo 15, Moisés, cuando ve que el pueblo pasa, hace una pausa y lanza un Canta. poema. Es un canto en Ujú. forma de poesía y él dice, lo voy a decir simplemente los dos primeros versos o los tres. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor que decía, cantaré al Señor que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Verso 2. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. Ahora bien, los poemas tienen una métrica y una rima. Ahora, este es un ejemplo, ¿no? Está dando una narración histórica, te está narrando, pero de pronto hay una pausa y ¡pag! Hay una poesía. Nosotros le hemos cantado. Cantaré al Señor por siempre, no echó a la mar los carros del faraón y sonaría Oh, bonito, pero imagínate eso con esta historia que viene previo a esta poesía, este canto, era una forma de transmitir algo maravilloso. Ahora, ¿tiene línea, tiene métrica la poesía judía? Claro que sí, la poesía antigua, claro que sí, pero no es como la nuestra, la occidental. Por ejemplo, voy a citar un poema, ¿no? Para nosotros que puede rimar. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Hay una rima, hay claro, una métrica. métrica, pero en la Biblia no encontramos esa forma de rima como la que tenemos nosotros. La poesía bíblica no tiene esa rima ni la tradición poética de la misma manera que en nuestra época. No tiene un orden, en ese sentido, es una estructura más básica y lo hacen de la siguiente manera. Es como un pareado, se puede llamar,
de dos líneas cortas y voy a explicarlo de esta manera. La primera, pensemos acá, hace una declaración básica y la segunda hay un desarrollo. Por ejemplo, el Salmo 51. La primera, el pareado es la primera línea, por ejemplo, dice, en el primer pareado el salmista pide que le muestre su gracia y misericordia. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Ok? Y en la segunda línea explica cómo. Y aquí viene la segunda línea. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí lo que él está pidiendo o está expresando es, Señor, ayúdame en mis fracasos. Aquí hay un primer pareado. Espero que sea un poco claro lo que le estoy diciendo. Creo que hay que ampliar más de esto de los estilos literarios. En esta composición está dando una idea completa, ¿ok? Otro ejemplo. Luego en el verso 2 hay otro pareado en estas dos líneas donde se utiliza una metáfora, una comparación. Lávame más y más de mi maldad, por ejemplo lo dice. Y luego dice, y límpiame de mi pecado. Hay una comparación porque si entendemos quién limpia los pecados, tenemos que trasladarnos también a la tradición judía que era a través de un sacrificio por medio de un sacerdote. Es decir, hay una metáfora en esto. ¿Hay rima como quisiéramos escucharlo? No hay rima, porque hay un poema que es diferente, un estilo diferente en el estilo antiguo. Ahora, para terminar, en Coalición por el Evangelio encontré un artículo, esta es una página web que me gusta muchísimo, Coalición por el Evangelio, y ellos nos sugieren 3 razones para estudiar los salmos. En primer lugar, porque en los salmos vamos a encontrar poesía. Netamente. Primero, Dios ama la poesía y tú también deberías amarla, nos dice ahí. La razón para que este amor a la Biblia es porque está lleno de poemas, en primer lugar. Segundo, nos enseñan cómo hablar con Dios, lo que decía Marco. Me encantan los salmos, dice él, porque hay sentimientos, hay emociones y uno se puede también identificar cuando el salmista habla de angustia, habla de miedo, habla de temor, habla de terror, habla de soledad o habla también emociones como estoy feliz, me has levantado. Pero también es importante leer los salmos, en este caso puntual lo estoy diciendo, porque nos señalan a Cristo. Claro. Y esto es maravilloso. Entonces, esto con respecto a la poesía es así, meter una cascada en un frasquito, claro, ¿no? Porque claro es muy sí. amplio. Oye, ahí yo quisiera preguntarle también a Marco en ese sentido. Eso también habla de interpretar correctamente, ¿no? Porque a veces podemos tomar tan literal la poesía que también podemos sacar de contexto el texto. Tal cual, sí. Y nos estaríamos perdiendo de qué es lo que los autores querían comunicar y podemos abusar. Yo sé que lo dice también hay gracia, ¿no? Hay gracia en todo esto que estamos hablando. Y vamos a seguir continuamente. Pero también, por ejemplo, uno lee todo lo puedo hacer en Cristo, que me fortalece. Que puede ser una mezcla ahí entre poesía y un poquito de doctrina. Pero si vemos, el versículo en general habla del contentamiento, no habla de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a pedirle el número a esa chica, porque Jesús me anima. O muchas veces vemos en los salmos, por ejemplo, de que el Señor me salvó de mi angustia. En esta vida muchas veces vivimos en un mundo caído, vivimos afuera del Edén, y muchas veces Dios sí interviene y nos salva específicamente en formas, pero decimos, uy, pero ¿por qué yo oré esta oración con el salmista y al salmista sí le respondió y a mí no me respondió? Debe ser que hay algo malo en mí, en vez de entender esa esencia, ¿no? Y puede también crear desilusión y puede decir, bueno, entonces la Biblia no es verdad. Entonces acá hay una mentira en la Biblia, y si hay una mentira en la Biblia no puedo confiar en Dios. Y empieza la misma mentira que la serpiente le dijo a Eva, empieza en nosotros también porque hemos tomado una poesía o incluso un proverbio. Instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Cuántas familias conocemos de que fueron excelentes padres, de que inculcaron el amor de Dios a sus hijos y después más adelante decidieron ellos alejarse de Dios? Eso significa que Dios miente, significa que la Biblia tiene partes que no es verdad, o es un tipo de literatura que no debemos tomarlo como doctrina porque es un proverbio.
Ujú. Así es. Bueno, vamos con la tercera parte de este estilo literario, pero a la vez saludar a Cuenca. Está conectado un amigo que está siguiendo también esta transmisión desde Cuenca. Y ahora sí, Duval Mm. tiene la tercera parte de este estilo Claro, literario. y en cierto sentido es estructura también en cómo se presenta no solamente el texto bíblico, sino la base para nuestra fe cristiana. Ujú, Claro. ujú. Desde la historia, la poesía, desde la narrativa, y todo esto confluye en verdades centrales que se convierten en doctrinas y a la vez termina en dogmas fundamentales para nosotros como creyentes, para los seguidores de Jesús, para la iglesia. Y podemos hablar asimismo de muchas doctrinas, pero hay que tomar en cuenta los puntos de referencia centrales de las doctrinas que fundamentan la fe cristiana y que están extraídas de la Biblia, la revelación de Dios a través de los escritos que hemos mencionado ya. Muchos estilos, muchos libros, pero un solo mensaje, que es la salvación a través de Jesús o Jesús el Salvador del mundo. Y cuando hablamos de doctrinas centrales, por ejemplo, un elemento fundamental es la doctrina o el dogma hablando de la Trinidad, el Mm, Dios revelado a través de tres personas. Y muchos pueden decir, bueno, no existe la palabra Trinidad de como tal, así es. pero está el concepto y está la revelación de Dios en tres personas a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el final. Padre, Hijo y Ujú. Espíritu Santo. Ese es un dogma, es una doctrina central en la Biblia y en la fe cristiana. Por ejemplo, en el año 325 se empezó a cuestionar, bueno, algunos líderes empezaron a cuestionar a Jesús, hablando de la divinidad de Jesús. Entonces surge un liderazgo ampliado y se establece y se elabora el concilio de Nicea, por ejemplo, en donde se crea un documento que se convirtió en un elemento central, hablando del credo de los apóstolos, Mm, donde recoge las doctrinas centrales. Y la Trinidad era un elemento central. Dios claro. revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablando de Jesús, en muchas ocasiones él dijo, yo soy mayor que Moisés. O antes que Moisés fuese, yo Yo soy. soy. ¿Y quién se reveló a Moisés? Dios, yo soy. Jesús, por ejemplo, le dijo al paralítico, vete, tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo, Ujú. ¿cómo así este señor, este muchacho, está perdonando pecados? Porque ese es un atributo divino, es un atributo de Dios y Jesús lo hizo para demostrar que es Dios. Y en un momento del ministerio de Jesús, él dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Consolador. No dijo que venga una fuerza, que venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Así que la doctrina de la Trinidad o el dogma de la Trinidad es central en la fe cristiana. Número uno. Número dos, y no estamos hablando como un orden primario, uno o dos. Estamos elaborando, enumerando algunos de ellos. La Trinidad, por ejemplo, uno de estos dogmas. Dios el Creador. Nosotros como seres humanos somos sujetos creados por Dios a su imagen. Por eso es que nosotros siempre vamos a sostener que todo es creado por Dios, hablando de toda la creación que vemos. Dios es el creador y más allá de una doctrina, me refiero, es más allá de una teoría, Ujú. es una doctrina, un dogma central para nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad que se revela en la palabra de Dios. En la palabra de Dios entendemos que Él es el creador, Dios es el creador hablando de la Trinidad. También hay otro dogma central. El ser humano creado por Dios ha pecado, Ujú. el pecado original, Ujú. y por consecuencia la caída del ser humano y la sentencia de muerte. Y luego hay un plan de redención y lleguemos hasta Cristo. Cristo es el único redentor del ser humano, el único camino para llegar nuevamente al seno de Dios. Y por eso se instrumenta todo el plan de salvación revelado en la palabra de Dios. La Biblia, como tal, nuestra única fuente normativa de fe cristiana. Y creemos, como otro de los dogmas, en la segunda venida de Cristo, de manera corpórea. Y esto por mencionarte algunos dogmas Sí, que sí. son centrales a la
vida, a la creencia, a la práctica, a la convicción de la fe cristiana. Oye, me encanta lo que tú dices también porque pienso en Pablo. Pablo que se sabía todas las normas, las Al leyes, la revés y al derecho. poesía, él manejaba, era fariseo de fariseos. Claro. Pero lo interesante de todo este punto también, yo creo que vale la pena recalcar es que cuando Pablo o Saulo en esa época, Ujú. Saulo, que era el mismo nombre, se encuentra con Cristo, él se convierte y después es como el Espíritu Santo le hace volar la cabeza, porque cuando uno empieza a leer toda la doctrina que gracias a Dios tenemos, gracias a Pablo, ¿no? Él dice, el misterio que fue escrito en la narrativa, Ujú. en la poesía, en todo lo que pasó, Ahora lo entiendo. apunta a Cristo. ¡Qué increíble! O sea, Claro. el misterio que ni los profetas lograron entender, cosa que ojo no vio ni oído escuchó, ha sido revelado. Está diciendo, wow, ahora entiendo por qué la narrativa bíblica está hecha de la forma como está escrita. Ujú. Ahora entiendo por qué la poesía está escrita como está escrita, porque todo apunta Apunta. a Cristo. Cuando llegamos a entender eso, yo creo que nuestras vidas cambian y esa es la razón por la cual estamos invitándote a conectarte con la Biblia, que a pesar de nuestra falta de fe como Gedeón, que a pesar de nuestro dolor y tristeza en los salmos, que a pesar de tal vez, no sé, muchas cosas que vivimos, la palabra de Dios nos conecta con Dios. Y algo principal en este punto es que puedas invitarle a Jesucristo que sea el Señor y Salvador Exacto. para que te permita entenderlo de manera maravillosa. Y esa es la conexión más importante que queremos, ¿no? La conexión con la palabra te lleva, sin duda alguna, a conectarte con Jesús. Leía una frase y ya con esto casi para cerrar, que muchas veces el propósito de una persona puede ser simplemente leer la Biblia. Pero ¿qué tal si más bien el propósito de tu lectura es conocer al autor de la Biblia? Ahí Claro. cambia la Por dinámica, supuesto. cambia la motivación, cambia la perspectiva. Muy bien, Marco, queremos también agradecerte a ti por haber estado en para ti el primero, para nosotros el tercer episodio de Conexión con la Palabra. Cada cierre de cada episodio tenemos un desafío. La semana pasada el desafío nuestro era conocer esas divisiones del Antiguo Testamento y citar por lo menos los Decir libros, de ¿no? memoria Decir los de libros del Antiguo memoria. Testamento. ¿Y hoy cuál es el reto, Duval Rueda? Pues empecemos con lo más fácil, con Sí, lo más ¿no? Es más sencillo. fácil. A ver, dale, el Nuevo Testamento. Bueno, que tiene que decir ver todo el los Nuevo evangelios. Está dividido la primera parte en evangelio Ujú. e historia. Y es Marcos, Lucas, Mateo, Juan. se Mateo, olvidó. perdón. Es que ustedes me ponen nervioso. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos como Hechos, parte de la historia. Ok, perfecto. Claro, luego las cartas paulinas, Ajá. ¿no es Ujú. cierto? Paulinas, no porque Por habla de una Pablo, Paulina, porque habla escribió de Pablo, por si Pablo son las acaso. que las escribió, son Primera y Segunda de Corintios, Ujú. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Wow. Bueno, Y y luego finalmente- tenemos 8 cartas generales y un libro de literatura apocalíptica Así o es. escatología. Entonces vamos con la primera carta general, Hebreos, la segunda carta general, Santiago, luego tenemos 2 cartas de Pedro, luego tenemos 3 cartas de Juan, Ujú. una de Judas y Y Apocalipsis. finaliza con Ajá. Apocalipsis. Eso, A ver, ¿qué tal te pareció la lección, sí, querido nos ganamos Marco? un chocolate o un viaje a visitarte, Marco. Cuando quieran, cuando quieran. Marco, para finalizar, ¿cómo encontrar Proyecto Biblia en redes, en las redes sociales? Pero antes de eso, mira, aquí nos escribe Ruth. Gracias, a mí me encanta el Proyecto Biblia porque es muy lúdico, me causa curiosidad y me lleva a investigar más dentro de la Biblia y tener una mejor comprensión. Esto nos escribe Ruth en esta transmisión. ¿Cómo localizar principalmente Proyecto Biblia, Marco? Sí, nos pueden encontrar, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, en Proyecto Biblia. Y tenemos la página web donde tenemos todos nuestros recursos también, proyectobiblia.com. Y si quieren escuchar los podcasts, nos pueden encontrar donde escuchan generalmente sus podcasts, en Spotify, donde sea que escuchen, ahí nos van a encontrar también. Y tenemos una serie que estamos sacando de a poco porque es muy larga, creo que son más de 50 episodios, acerca de cómo leer la Biblia. Ya lanzamos la primera parte y Ujú. vamos a ir
tomando otros temas y siempre volviendo a estos episodios de cómo leer la Biblia. Así también nos pueden encontrar Perfecto. en Spotify o donde sea. Fabuloso. Claro que sí, ahí es un buen recurso, de eso estamos tomando varias de nuestras Sí, conversaciones sí, aquí en sí. Conexión con la Palabra. Y una vez más, queremos invitarte a que puedas llenarte, beber de esa agua que limpia, que te da energía, que te da esa conexión con el Señor. No es algo que por arte de magia requiere también de esfuerzo, de trabajo, de estudio, pero no te arrepentirás realmente de poder encontrarte con el Señor a través de su palabra. Bueno, pues este ha sido el capítulo número 3 de Conexión con la Palabra. Si es que quieres volver a mirar esta conversación, lo puedes hacer a través de hcjb.org. Allí vas a buscar toda una sección de Conexión con la Palabra y no solo estará este capítulo, sino también capítulo 1, 2 y 3 con los videos de Proyecto Biblia. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, gracias.